¿Sabes lo que se siente cuando tus hijos no pueden heredar nada de todo lo que trabajaste durante una vida entera? Cuando descubres que unos papeles que firmaste hace años cambiaron todo de una manera que jamás imaginaste. Yo viví esa experiencia y te aseguro que hay decisiones que tomas creyendo que estás haciendo lo correcto, pero que años después descubres que tuvieron consecuencias completamente opuestas a las que esperabas. Decisiones que parecían prudentes en su momento, pero que terminaron siendo el principio de algo que jamás vi venir. Esta es una historia que jamás pensé que tendría que contar. Una historia tan controversial, tan dolorosa y tan llena de engaños legales que durante 5 años preferí guardarla como una humillación que me carcomía en silencio. Pero ya no puedo más. A mis 75 años, después de perder una fortuna que tardé décadas en construir, siento que necesito liberar esta verdad antes de irme de este mundo, porque lo que descubrí sobre esos papeles que firmé no solo cambió mi situación económica, sino que me reveló una conspiración familiar tan cruel que aún hoy me cuesta aceptar que las personas más cercanas a mí fueron capaces de tanto. Soy Victoria, y durante más de 30 años confié ciegamente en Leonardo Herrera, el abogado que manejaba todos mis asuntos legales y financieros. Leonardo no era solo mi representante legal, era prácticamente un miembro de mi familia. Había conocido a mi difunto esposo Enrique en la universidad, había sido testigo en nuestra boda, había redactado el testamento de Enrique cuando murió hace 10 años y había estado a mi lado durante cada decisión importante que había tomado como viuda. Cuando Enrique murió, me dejó una fortuna considerable: 3 propiedades en la ciudad, 2 casas de campo, acciones en varias empresas, cuentas bancarias bien surtidas y un negocio familiar que habíamos construido juntos durante 4 décadas. Era más dinero del que una persona podía gastar en una vida, y yo sabía que tenía la responsabilidad de administrarlo sabiamente para poder dejárselo a mis 2 hijos, Ricardo de 48 años y Mónica de 45. Pero mi relación con mis hijos había sido complicada durante los últimos años. Ricardo se había casado con una mujer que yo consideraba una cazafortunas y había comenzado a hacer decisiones financieras irresponsables que me preocupaban profundamente. Mónica, por su parte, había desarrollado problemas con el alcohol y había estado entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación durante años, gastando dinero sin control en sus adicciones. Ambos habían comenzado a presionarme constantemente sobre la herencia, preguntándome cuándo iba a transferir las propiedades a sus nombres, sugiriendo que yo era demasiado mayor para manejar tantos bienes, insinuando que sería mejor que ellos se hicieran cargo de todo por mi propio bien. Sus actitudes me molestaban profundamente porque parecían más interesados en mi dinero que en mi bienestar. Leonardo había sido mi refugio durante esas tensiones familiares. Victoria, me decía con esa voz tranquilizadora que tanto me consolaba, tienes todo el derecho de mantener control sobre tus bienes mientras tengas las facultades mentales para hacerlo. No dejes que nadie te presione para tomar decisiones que no sientes correctas. Sus palabras siempre me daban la fuerza para resistir las presiones de mis hijos. También Leonardo había sido quien me había aconsejado sobre cómo manejar las situaciones difíciles con Ricardo y Mónica. Cuando Ricardo perdió una cantidad considerable de dinero en inversiones de alto riesgo, Leonardo me sugirió que no lo ayudara inmediatamente. A veces la gente necesita aprender de sus errores, me explicaba. Si siempre los rescatas, nunca van a desarrollar responsabilidad financiera. Cuando Mónica entró en su tercera rehabilitación en 2 años, Leonardo me aconsejó que estableciera límites estrictos sobre cuánto dinero estaba dispuesta a gastar en sus tratamientos. Tu generosidad es admirable, me decía, pero también necesitas proteger tu patrimonio para el futuro. Sus consejos siempre me parecían sensatos y bien intencionados. Hace 3 años, Leonardo llegó a mi casa con una expresión muy seria. Victoria, me dijo, necesitamos hablar sobre algo importante. He estado revisando las leyes fiscales recientes y hay cambios que podrían afectar significativamente tu herencia si no tomamos medidas preventivas. Me explicó que las nuevas regulaciones gubernamentales estaban diseñadas para confiscar propiedades de personas mayores que no tuvieran sus bienes adecuadamente protegidos.
Es una ley muy controversial, me dijo, pero el gobierno está buscando maneras de recaudar más dinero, y las fortunas familiares como la tuya son objetivos principales. ¿Qué puedo hacer para proteger mis bienes?, le pregunté, sintiéndome súbitamente vulnerable. Hay algunas estrategias legales que podemos implementar, me explicó Leonardo. Documentos especiales que transferirían temporalmente la propiedad legal de tus bienes a un fideicomiso protegido, mientras te permitirían mantener control total sobre ellos durante tu vida. Es como una póliza de seguro contra confiscación gubernamental. La propuesta me sonaba complicada, pero Leonardo había sido mi consejero de confianza durante décadas. Si él decía que era necesario, yo confiaba en su criterio profesional. ¿Mis hijos sabrían sobre estos arreglos?, le pregunté. No es necesario que sepan los detalles técnicos, me respondió. De hecho, es mejor mantener estos asuntos confidenciales para que el gobierno no pueda rastrear fácilmente tus estrategias de protección. Pero te aseguro que cuando llegue el momento, tus hijos recibirán su herencia completa sin problemas. Durante las siguientes semanas, Leonardo me presentó una serie de documentos que describía como instrumentos de protección patrimonial. Eran contratos densos, llenos de terminología legal que yo no entendía completamente, pero Leonardo me explicaba pacientemente cada sección, asegurándome que todo estaba diseñado para mi beneficio y el de mis hijos. Este documento establece el fideicomiso protector, me explicaba mientras yo firmaba. Este otro autoriza las transferencias temporales para evitar confiscación. Este tercero establece los mecanismos de reversión cuando ya no sean necesarias las protecciones. Todo sonaba muy técnico y sofisticado, exactamente lo que esperaría de un abogado experimentado. Firmé todos los papeles que Leonardo me presentó, confiando completamente en su experiencia y en nuestros 30 años de relación profesional. Él había demostrado ser leal, honesto, y siempre había actuado en mi mejor interés. No tenía razón para dudar de él ahora. Durante los meses siguientes, noté algunos cambios en la administración de mis propiedades, pero Leonardo me aseguró que eran parte normal del proceso de protección. Los recibos de impuestos llegaban a su oficina en lugar de a mi casa. Las cuentas bancarias fueron transferidas a nuevas instituciones más seguras y algunos contratos de arrendamiento fueron modificados para optimización fiscal. Todo está funcionando perfectamente, me reportaba Leonardo durante nuestras reuniones mensuales. Tus propiedades están completamente protegidas contra cualquier intento de confiscación y tus ingresos siguen llegando sin interrupciones. Era cierto que yo seguía recibiendo mis dividendos y rentas como siempre, así que no tenía razón para preocuparme. También noté que Leonardo había comenzado a mostrarse más presente en mi vida social. Me invitaba a cenar en restaurantes elegantes, me acompañaba a eventos culturales, me visitaba en casa con más frecuencia para revisar el estado de mis protecciones patrimoniales. Su atención me halagaba, porque después de enviudar había sentido mucha soledad, y tener a alguien tan dedicado a mi bienestar me hacía sentir cuidada. Mis hijos habían comenzado a hacer comentarios sobre la mayor presencia de Leonardo en mi vida. «Mamá, ¿no te parece que Leonardo está siendo demasiado atento últimamente?», me preguntaba Mónica. «¿Estás segura de que sus intenciones son puramente profesionales? Leonardo es un profesional respetable», les respondía molesta. «Ha cuidado nuestros intereses familiares durante décadas. Si está siendo más atento, es porque se preocupa genuinamente por mi bienestar en mi vejez». Sus insinuaciones me parecían malintencionadas, probablemente motivadas por sus frustraciones sobre mi negativa a transferirles mis propiedades inmediatamente. Ricardo también había comenzado a cuestionar las decisiones financieras que estaba tomando bajo el consejo de Leonardo. «Mamá, ¿por qué todos los documentos de las propiedades ahora van directamente a la oficina de Leonardo en lugar de llegar a casa?», me preguntaba. «¿No deberías estar recibiendo copias de todo lo que se hace en tu nombre?» «Leonardo maneja todo eso para protegerme de la burocracia gubernamental», le explicaba. «Es parte de las estrategias de protección patrimonial que implementamos. Cuando sea necesario, tendré acceso a todos los documentos». Las preguntas de Ricardo me molestaban porque parecían sugerir que Leonardo me estaba engañando, lo cual era ridículo después de tantos años de servicio leal. La tensión con mis hijos se intensificó cuando comenzaron a insistir en que querían revisar personalmente
todos los documentos relacionados con las protecciones patrimoniales que Leonardo había implementado. «Mamá», me dijo Ricardo durante una visita particularmente tensa, «como tus herederos, tenemos derecho a entender qué cambios se han hecho en la estructura de propiedad de los bienes familiares. No tienen derecho a nada mientras yo esté viva», les respondí firmemente. «Leonardo está manejando todo de manera profesional y legal. Cuando llegue el momento apropiado, ustedes recibirán su herencia completa. Hasta entonces, confíen en que sé lo que estoy haciendo». Mónica había comenzado a hacer investigaciones por su cuenta. «Mamá», me dijo un día, «llamé a un abogado amigo para preguntarle sobre las leyes de confiscación patrimonial que Leonardo mencionó, y me dijo que no existe ninguna ley así». «¿Estás segura de que Leonardo te está dando información correcta?». Sus palabras me enfurecieron. «¿Cómo te atreves a cuestionar la competencia profesional de Leonardo?», le grité. «Él ha estado manejando asuntos legales desde antes de que tú nacieras. Si dice que hay nuevas leyes de confiscación es porque las hay. No todos los abogados están igualmente informados sobre los cambios más recientes. La relación con mis hijos se deterioró tanto que dejé de recibirlos en mi casa. Sus constantes cuestionamientos sobre Leonardo, sus insinuaciones sobre mis decisiones financieras, sus demandas de información sobre mi patrimonio, me parecían irrespetuosas y codiciosas. Leonardo tenía razón cuando me había advertido que los herederos a veces se vuelven impacientes y problemáticos cuando se trata de dinero. «Es normal», me consolaba Leonardo cuando le contaba sobre los conflictos familiares. «Los hijos adultos a menudo desarrollan ansiedad sobre las herencias, especialmente cuando no entienden las complejidades legales involucradas. Mantente firme en tus decisiones. Estás haciendo lo correcto para proteger el patrimonio familiar». Durante el último año, Leonardo había sugerido que tal vez sería prudente hacer algunas optimizaciones adicionales en las estructuras de protección patrimonial. «Las regulaciones gubernamentales siguen cambiando», me explicaba. «Necesitamos ajustar algunos documentos para mantener las protecciones actualizadas y efectivas». Firmé los nuevos documentos que me presentó, igual que había hecho durante los 2 años anteriores. Leonardo me explicó que eran refinamientos técnicos diseñados para maximizar la seguridad patrimonial bajo las nuevas condiciones legales. Todo sonaba muy profesional y necesario. Pero hace 3 meses, algo sucedió que me hizo comenzar a cuestionar todo lo que había estado pasando durante los últimos 3 años. Y cuando finalmente investigué por mi cuenta la verdadera situación legal de mis propiedades, descubrí una realidad tan devastadora que aún hoy me cuesta creer que realmente sucedió. Porque resulta que Leonardo no había estado protegiendo mi patrimonio. Había estado robándomelo sistemáticamente, documento por documento, firma por firma, durante 3 años completos. Y lo más terrible de todo era que no había sido el único involucrado en esta conspiración que me despojó de todo lo que había trabajado durante una vida entera. Hace 3 meses recibí una llamada que cambió todo. Era un martes por la mañana cuando sonó el teléfono, y una voz femenina que no reconocí me pidió que confirmara mi identidad. «¿Señora Victoria Mendoza?», me preguntó. «Sí, soy yo», respondí intrigada por la formalidad de la llamada. «Mi nombre es Laura Campos, soy contadora pública certificada. Estoy llamando porque hemos detectado algunas irregularidades en los registros fiscales relacionados con propiedades que aparecen bajo su nombre, y necesitamos verificar cierta información con usted». ¿Irregularidades fiscales? Leonardo siempre me había dicho que todos mis asuntos fiscales estaban perfectamente en orden. «¿Qué tipo de irregularidades?», pregunté. «Señora Mendoza, según nuestros registros, usted reportó ingresos por rentas de propiedades que legalmente ya no le pertenecen. Las propiedades en cuestión fueron transferidas a otros nombres durante los últimos 3 años, pero los ingresos siguen apareciendo como suyos para efectos fiscales». Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué quiere decir con que las propiedades fueron transferidas? Mis propiedades están en un fideicomiso de protección, pero yo mantengo control total sobre ellas. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Señora Mendoza, creo que necesitamos tener una conversación en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Hay documentos que necesita ver». 3 horas después, estaba sentada en la oficina de Laura Campos,
tratando de procesar información que desafiaba toda lógica. En su escritorio había una carpeta gruesa con documentos oficiales que mostraban la verdadera situación legal de mis propiedades. Señora Mendoza, comenzó Laura con gravedad, todas sus propiedades fueron transferidas legalmente a Leonardo Herrera durante los últimos 3 años. No están en un fideicomiso de protección. Están registradas directamente a nombre de él como propietario absoluto. No podía respirar. Eso es imposible, balbuceé. Leonardo me explicó que eran transferencias temporales para protección. Los documentos que firmé establecían fideicomisos, no transferencias permanentes. Laura abrió la carpeta y me mostró copias de los documentos que yo había firmado, pero estas copias eran diferentes a las que Leonardo me había mostrado. Donde yo recordaba haber visto la palabra fideicomiso, estos documentos decían transferencia de propiedad. Donde recordaba haber visto temporal, estos documentos decían permanente. «¿Estos son los documentos que usted firmó?», me preguntó Laura mostrándome las páginas. Reconocí mi firma en cada página, pero el contenido era completamente diferente a lo que recordaba. «No entiendo», dije. Los documentos que Leonardo me mostró decían cosas diferentes. Hablaban de protección y fideicomisos, no de transferencias permanentes. «Señora Mendoza», me dijo Laura con compasión, «creemos que usted fue víctima de un fraude muy sofisticado. Es posible que le hayan mostrado versiones falsas de los documentos para explicación, mientras le pedían que firmara las versiones reales que transferían todo a nombre de Leonardo. Era un truco tan simple pero tan efectivo que me aterrorizó darme cuenta de lo fácil que había sido engañarme. Leonardo había preparado 2 versiones de cada documento, una falsa que me mostraba para explicación y otra real que yo firmaba sin leer cuidadosamente porque confiaba en sus explicaciones. «¿Qué puedo hacer ahora?», pregunté con la voz temblorosa. «Legalmente, los documentos que firmó son válidos», me explicó Laura. «Leonardo es ahora el propietario legal de todas sus propiedades. Para recuperarlas, tendría que probar en corte que fue víctima de fraude, lo cual es difícil de demostrar cuando las firmas son genuinas». Durante las siguientes horas, Laura me explicó la magnitud completa de lo que había perdido. Mis 3 propiedades en la ciudad, valoradas en más de $2 millones, las 2 casas de campo, valoradas en $500,000 cada una, las acciones de las empresas que habían sido vendidas y el dinero transferido a cuentas de Leonardo. Incluso las cuentas bancarias habían sido vaciadas usando los poderes que yo le había otorgado sin saberlo. «¿Cómo es posible que esto haya pasado sin que me diera cuenta?», pregunté. «Leonardo fue muy inteligente», me explicó Laura. «Mantuvo los ingresos fluyendo hacia usted para que no sospechara nada. Pero esos ingresos ahora vienen de él como propietario, no de usted. Técnicamente, usted está viviendo de la caridad de Leonardo, quien podría cortar esos pagos en cualquier momento». La realidad era devastadora. Durante 3 años había estado firmando mi propia ruina financiera, creyendo que estaba protegiendo mi patrimonio. Leonardo había robado sistemáticamente todo lo que poseía, y yo había sido cómplice involuntaria de mi propia destrucción económica. ¿Mis hijos saben sobre esto?, pregunté. «Esa es otra parte que necesita entender», me dijo Laura con una expresión extraña. «Sus hijos han estado tratando de alertar a las autoridades sobre la situación durante más de 1 año. Fueron ellos quienes iniciaron la investigación que reveló el fraude. Ricardo y Mónica habían estado tratando de protegerme. Todas sus preguntas sobre Leonardo, todas sus sospechas que yo había ignorado, habían sido intentos legítimos de salvar mi patrimonio. ¿Por qué no me contactaron directamente?, pregunté. «Lo intentaron», me respondió Laura, «pero usted se negó a escucharlos. Incluso les prohibió visitarla cuando comenzaron a hacer preguntas sobre Leonardo. Como no podían acceder a usted directamente, decidieron investigar por su cuenta y reportar sus sospechas a las autoridades fiscales. Me di cuenta entonces de que había sido doblemente traicionada. Primero por Leonardo, quien había robado mi confianza y mi patrimonio, pero también por mi propia negativa a escuchar a las únicas personas que realmente habían estado tratando de protegerme. «¿Dónde está Leonardo ahora?», pregunté. «Esa es la parte más perturbadora», me dijo Laura. «Leonardo desapareció hace 2 semanas. Vendió todas sus propiedades, cerró sus cuentas bancarias
y aparentemente se fue del país. Las propiedades que robó de usted también fueron vendidas antes de que él desapareciera. No solo había perdido mi patrimonio, también había perdido cualquier posibilidad de recuperarlo, porque Leonardo había huido con todo. Años de trabajo, décadas de ahorro, el legado que quería dejar a mis hijos, todo había desaparecido. Esa noche regresé a mi casa, que técnicamente ya no era mía, y llamé a Ricardo y Mónica. Había pasado más de un año desde la última vez que hablamos, y necesitaba disculparme por no haber escuchado sus advertencias. «Mamá», me dijo Ricardo cuando contestó el teléfono, «hemos estado tan preocupados por ti. ¿Finalmente descubriste lo que Leonardo estaba haciendo?» «Sí», le respondí con lágrimas en los ojos. «Y necesito pedirles perdón por no haberlos escuchado cuando trataron de advertirme. Lo importante es que ahora sabes la verdad», me dijo Mónica cuando llegó a casa esa noche. «Vamos a luchar juntos para ver si podemos recuperar algo del patrimonio familiar». Durante las siguientes semanas, mis hijos me ayudaron a consultar con varios abogados especialistas en fraude, pero las noticias no fueron alentadoras. Los documentos que había firmado eran técnicamente válidos. Leonardo había desaparecido sin dejar rastro, y las propiedades ya habían sido vendidas a terceros que las habían comprado de buena fe. «Es posible que puedan recuperar algo eventualmente», nos explicó uno de los abogados, «pero será un proceso legal largo y costoso, sin garantías de éxito. Leonardo fue muy cuidadoso en cubrir sus rastros legalmente. La investigación también reveló detalles aún más perturbadores sobre la conspiración. Leonardo no había actuado solo. Había trabajado con un grupo de cómplices que se especializaban en identificar personas mayores con fortunas considerables, ganaban su confianza y después las despojaban sistemáticamente de sus bienes usando documentos legales complejos. Yo había sido solo una víctima más en una operación que había estado funcionando durante años. Leonardo había perfeccionado su método con víctimas anteriores y había aplicado todo lo que había aprendido para robarme de la manera más efectiva posible. Pero lo que más me perturbaba era darme cuenta de que mis propias acciones habían facilitado el robo. Mi negativa a escuchar a mis hijos, mi aislamiento de las personas que realmente me querían proteger, mi confianza ciega en Leonardo, todo había contribuido a mi propia destrucción financiera. «No te culpes», me decía Mónica cuando me veía atormentándome por las decisiones que había tomado. Leonardo era un profesional del engaño. Sabía exactamente cómo manipular tu confianza y tu miedo para conseguir lo que quería. Ricardo también trataba de consolarme. «Mamá, Leonardo aprovechó tu generosidad y tu confianza. Esas no son debilidades, son virtudes. El problema no fue que confiaras, sino que confiaste en la persona equivocada». 6 meses después de descubrir la verdad, estoy viviendo en un apartamento pequeño que mis hijos me ayudaron a conseguir. Los pocos ahorros que me quedaban son apenas suficientes para cubrir gastos básicos. A los 75 años, me encontré empezando de cero financieramente, dependiendo de la ayuda de los mismos hijos a quienes había desconfiado y rechazado. La ironía es devastadora. Pasé los últimos años de mi vida como mujer independiente, rechazando a las personas que realmente me amaban, mientras abrazaba a alguien que me estaba robando sistemáticamente. Cambié una familia imperfecta pero genuina por un profesional que resultó ser un criminal sofisticado. ¿Sabes qué es lo que más me duele de toda esta experiencia? No es solo la pérdida del dinero, aunque eso es devastador. Es darme cuenta de que mis propios miedos y prejuicios me hicieron vulnerable al engaño. Tenía tanto miedo de que mis hijos fueran irresponsables con el dinero que terminé entregándoselo todo a alguien que me robó completamente. Leonardo había estudiado mis puntos débiles perfectamente. Sabía que tenía conflictos con mis hijos, así que alimentó esas tensiones. Sabía que valoraba la competencia profesional, así que se presentó como el experto que me protegería. Sabía que tenía miedo de la soledad, así que se hizo más presente en mi vida personal. Cada una de mis vulnerabilidades fue usada en mi contra de manera calculada y sistemática. Leonardo no solo robó mi dinero, también robó años de relación con mis hijos, años que desperdicié desconfiando de las personas que realmente se preocupaban por mí. Ahora Ricardo y Mónica me cuidan con una paciencia y un amor
que no merezco después de cómo los traté. Han puesto sus propias vidas en pausa para ayudarme a reconstruir la mía. Me han dado no solo apoyo financiero, sino también apoyo emocional mientras proceso la traición y la humillación de haber sido engañada tan completamente. No nos debes nada, me dice Ricardo cuando trato de disculparme por haber dudado de él. Eres nuestra madre y te amamos sin importar los errores que hayas cometido. Lo importante es que ahora estamos juntos otra vez. Sus palabras me consuelan, pero también me enfrentan con una verdad incómoda. Tal vez mis hijos siempre fueron más maduros y responsables de lo que yo estaba dispuesta a reconocer. Tal vez mis miedos sobre su capacidad para manejar dinero eran infundados. Tal vez el problema no era su irresponsabilidad, sino mi propia necesidad de control. Durante todos estos años de viudez, había mantenido control absoluto sobre el patrimonio familiar porque me daba una sensación de poder y relevancia. Ser la matriarca rica que tomaba todas las decisiones importantes me hacía sentir necesaria, respetada, temida. Entregar ese control significaba aceptar que estaba envejeciendo, que mis hijos ya no me necesitaban de la misma manera. Leonardo había explotado esa necesidad psicológica brillantemente. Me había hecho sentir que mantener control era prudente y necesario, mientras secretamente me despojaba de todo. Me había dado la ilusión de poder mientras me convertía en su víctima. Hubiera sido diferente si hubiera confiado en mis hijos desde el principio, si hubiera incluido a Ricardo y Mónica en las decisiones financieras importantes, si hubiera valorado su opinión tanto como valoraba la de Leonardo, probablemente sí. Si hubiera mantenido una relación abierta con mis hijos, ellos habrían estado en posición de detectar las mentiras de Leonardo mucho antes. Si hubiera permitido que revisaran los documentos que estaba firmando, habrían identificado inmediatamente que algo no estaba bien. Pero mi orgullo y mi necesidad de control me impidieron tomar las decisiones que habrían protegido realmente mi patrimonio. Irónicamente, mi miedo de perder control sobre mi dinero me llevó a entregárselo voluntariamente a alguien que me robó todo. Leonardo está libre en algún lugar del mundo, viviendo cómodamente con el dinero que robó de mí y de otras víctimas. Mis hijos y yo estamos lidiando con las consecuencias de mi ingenuidad y mi arrogancia. La justicia, al menos en términos legales, jamás llegará. Pero he aprendido algo valioso en este proceso, algo que tal vez valga más que el dinero que perdí. He aprendido que la verdadera seguridad no viene de controlar obsesivamente tu patrimonio, sino de mantener relaciones saludables con las personas que realmente te aman. Mis hijos me han demostrado un amor incondicional que Leonardo jamás tuvo. Están aquí conmigo en mi vejez no porque esperan heredar algo, sino porque genuinamente se preocupan por mi bienestar. Esa es una riqueza que ningún abogado corrupto puede robar. ¿Me arrepiento de las decisiones que tomé? Completamente. ¿Me arrepiento de haber confiado en Leonardo? Por supuesto. ¿Me arrepiento de haber rechazado a mis hijos cuando trataron de protegerme? Absolutamente. Pero lo que más me arrepiento es de haber vivido tantos años con miedo. Miedo de que mis hijos no fueran lo suficientemente responsables, miedo de perder control, miedo de envejecer, miedo de depender de otros. Esos miedos me hicieron vulnerable a la manipulación y me costaron tanto dinero como relaciones familiares. Si pudiera dar un consejo a otras personas en mi situación, sería este. No dejes que el miedo te haga tomar decisiones importantes solo. Incluye a tu familia en las conversaciones sobre dinero, propiedades y planes futuros. No confíes ciegamente en profesionales, sin importar cuánto tiempo los hayas conocido. Y sobre todo, no sacrifiques relaciones genuinas por la ilusión de control. Leonardo me enseñó que hay personas en el mundo que son expertas en identificar y explotar las vulnerabilidades de otros. Pero mis hijos me han enseñado que también hay personas que te amarán y te protegerán sin importar cuántos errores cometas. Al final, perdí una fortuna, pero recuperé una familia. Y aunque la situación económica es difícil, no cambiaría esta reconciliación con Ricardo y Mónica por todo el dinero del mundo. Porque he aprendido que las relaciones verdaderas son la única riqueza que realmente importa cuando llegas al final de tu vida. Pero debo confesar algo que me inquieta profundamente, algo que tal vez no me pinte bajo la mejor luz,
pero que es parte de la verdad completa de esta historia. Durante todos estos meses de reconciliación con mis hijos, he descubierto cosas sobre mi propio comportamiento que me hacen cuestionar si realmente fui una víctima tan inocente como he estado pretendiendo. Porque resulta que durante los años en que rechacé a Ricardo y Mónica, durante esos meses en que me negué a escuchar sus advertencias sobre Leonardo, no solo estaba siendo necia o testaruda, estaba siendo deliberadamente cruel con ellos, de maneras que ahora me avergüenza recordar. Cuando Ricardo perdió dinero en esas inversiones, cuando vino a pedirme ayuda, yo no solo me negué. Le dije que se había buscado sus propios problemas por ser irresponsable y que tal vez perder ese dinero le enseñaría a ser más cuidadoso. Lo humillé delante de su esposa. Lo hice sentir como un fracaso. Cuando Mónica estaba luchando con su adicción al alcohol, cuando más necesitaba apoyo familiar, yo la corté completamente de mi vida. Le dije que no quería una borracha en mi casa, que era una vergüenza para la familia, que hasta que no se arreglara completamente, no era bienvenida en mi presencia. Había usado mi dinero como un arma para controlar y castigar a mis hijos, cuando no se comportaban de la manera que yo consideraba apropiada. Los había chantajeado emocionalmente con amenazas de desheredarlos si no cumplían con mis expectativas. Los había hecho sentir que mi amor era condicional a su comportamiento. Durante esas conversaciones con Leonardo sobre las protecciones patrimoniales, una parte de mí había pensado que tal vez sería mejor que mis hijos no heredaran nada, que tal vez se merecían ser castigados por sus irresponsabilidades, que tal vez yo tenía derecho a disponer de mi dinero como me diera la gana, sin consideración por sus sentimientos o necesidades. Es posible que subconscientemente hubiera sabido que algo no estaba bien con los documentos que estaba firmando, pero hubiera elegido ignorar mis sospechas porque una parte de mí quería lastimar a mis hijos. Es posible que mi ingenuidad con Leonardo hubiera sido en realidad una forma de venganza pasiva contra Ricardo y Mónica. La respuesta honesta es que no lo sé, pero lo que sí sé es que durante años fui una madre manipuladora, controladora y emocionalmente abusiva. Usé mi posición como matriarca rica para hacer que mis hijos se sintieran inseguros, inadecuados, constantemente en peligro de perder mi amor y mi apoyo. Leonardo tal vez robó mi dinero, pero yo robé años de paz mental y seguridad emocional de mis propios hijos. Él cometió un crimen financiero contra mí, pero yo cometí crímenes emocionales contra las personas que más deberían haber podido contar con mi amor incondicional. Ahora que estoy viviendo de la caridad de esos mismos hijos, a quienes maltraté, me pregunto constantemente si su perdón es genuino o si simplemente están cumpliendo con su deber filial. ¿Realmente me han perdonado? ¿O están cuidándome porque se sienten obligados por la sociedad a hacerlo? ¿Es justicia poética que haya perdido todo mi dinero después de usarlo para lastimar a las personas que más amaba? ¿Es karma que ahora dependa completamente de la generosidad de las mismas personas a quienes negué mi propia generosidad durante años? No me arrepiento de haber expuesto a Leonardo y de haber tratado de llevarlo ante la justicia. Él era un criminal que se aprovechó de personas vulnerables y merecía ser castigado por sus acciones. Pero tampoco puedo pretender que yo era una santa inocente que no merecía sufrir consecuencias por mis propias crueldades. Tal vez la verdad es que Leonardo y yo nos merecíamos el uno al otro. Tal vez él era exactamente el tipo de persona que alguien como yo, controladora, manipuladora, emocionalmente abusiva, merecía tener en su vida. Tal vez su traición fue simplemente el universo, devolviéndome el mismo tipo de dolor que yo había estado infligiendo a otros durante años. ¿Soy una víctima o una victimaria en esta historia? La respuesta honesta es que soy ambas cosas. Leonardo me victimizó financieramente, pero yo victimicé emocionalmente a mis propios hijos durante años. Ambos causamos daño real a personas que confiaron en nosotros. La diferencia es que yo estoy tratando de hacer las paces con las personas que lastimé, mientras que Leonardo simplemente huyó del país con el dinero robado. Pero esa diferencia no me absuelve de mis propias responsabilidades morales. Ahora vivo cada día tratando de ser una mejor madre y una mejor persona de lo que fui durante tantos años.
trato de mostrar gratitud genuina por la generosidad de mis hijos, de pedirles perdón constantemente por cómo los traté, de demostrarles que los amo sin condiciones. Pero siempre me queda la duda de si es demasiado tarde, si el daño que causé durante años puede realmente ser reparado, si mis hijos pueden realmente confiar en que he cambiado fundamentalmente como persona. Y también me queda la pregunta de si merezco su perdón, o si simplemente debería estar agradecida de que sean lo suficientemente buenos para cuidar de mí a pesar de cómo los traté. Porque tal vez la verdadera justicia habría sido que me abandonaran completamente, igual que yo los abandoné cuando más me necesitaban. No tengo respuestas fáciles para estas preguntas. Solo tengo el resto de mi vida para tratar de ser digna del amor y la generosidad que mis hijos me están mostrando, aunque tal vez no me lo merezca completamente. Si te está gustando esta historia, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Te lo digo con mucho cariño porque sé que a veces estas cosas de la tecnología pueden ser confusas, pero tu apoyo significa mucho para mí. Y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Porque cuando finalmente entendí completamente mi papel en toda esta tragedia familiar, fue cuando me di cuenta de que tal vez no era tan diferente de Leonardo como me gustaba creer. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video apretando el botón de abajo. Y si quieres suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, aprieta el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y me ayudas mucho cuando haces eso. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, si has tenido que enfrentar traiciones profesionales o familiares, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días estamos aquí esperándote con relatos nuevos que te van a dejar sin aliento. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final y por escuchar una historia que cambió mi vida para siempre. Porque a veces las personas que más daño nos hacen son simplemente un reflejo de nuestras propias capacidades para lastimar a otros. Y aprender a aceptar esa responsabilidad es tan importante como buscar justicia por los daños que hemos sufrido. Pero al final, todos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, tanto las buenas como las malas.